Tú tienes la fuerza, el consuelo, el ánimo, la fe y la esperanza para seguir adelante. Dice tu palabra que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Gracias, Señor, en esta mañana. Hoy nos presentamos ante ti, Señor, Padre, con un corazón dispuesto. Te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados. Lávanos y límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Queremos, Padre, presentarnos como ofrendas vivas delante de ti y agradables conforme a tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, iglesia. Dios les bendice. Qué bueno que están conectados. Perdón. Qué bueno que se toman el tiempo para buscar el rostro del Señor. No todo es trabajo, no todo es descanso, no todos son afanes. Dios diseñó este día para que nosotros buscáramos el alimento de nuestra alma. Amén, en el nombre de Jesús. Créeme que es un poquito difícil tocar este tema, pero estaba orando y Dios puso en mi corazón esto desde la semana pasada, de compartir el tema que voy a compartir hoy, que se llama ¿qué hay después de la muerte? Y yo le decía, Señor, yo creo que son tiempos de muchas muertes y yo creo que es lo que de menos debemos hablar. Yo pensando en no incomodar o remover el corazón, el sufrimiento de las personas que están ahorita pasando por algún duelo. Pero el Señor me redarguyó y el Señor me corrigió y me dijo, es cuando más debemos hablar de esto. Entonces dije, bueno, Señor, donde manda capitán no gobierna marinero. Y la lucha que yo tenía era porque, bueno, ¿por qué hablar precisamente de esto? Pero hay una escritura que retumbó en mi mente, que te la quiero compartir, que está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Dice el Espíritu Santo, porque no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Otra Biblia dice acerca de los que mueren. Entonces, estos temas es algo que normalmente se toca en los velorios, en los funerales, en los sepelios. Pero ahorita algo que el Señor me dijo es que mucha gente que ha visto partir a un ser querido no ha tenido la oportunidad de despedir, sepultar, por lo menos de la manera más común que lo hacemos. Y el Señor me dijo, habla sobre esto. Entonces, no pretendo magnificar, no pretendo hacer una apología de la muerte, mucho menos la intención de este mensaje es infundir miedo o temor. Lo único que queremos, dice la palabra, es que sepamos lo que en verdad pasa con los que mueren, con los que parten. Entonces, algo que estaba analizando es que lo único seguro en la vida es la muerte. Todo lo que nace, muere. Entonces, si la muerte es lo más seguro que tenemos en la vida, ¿por qué a veces tenemos tanto temor? Y una señal de esto es que, por ejemplo, alguien va a nacer, está una mujer embarazada y entonces preparan la recámara, pintan el cuarto, la cuna, los juguetes, todo lo que un bebé requiere. Entonces nos preparamos para nacer, nos preparamos para estudiar, nos preparamos para un trabajo, nos preparamos para casarnos, pero la gente pocas veces se prepara para morir.
es a lo que más miedo le tenemos en la vida y es lo más seguro que tenemos. Entonces la muerte es un hecho que nadie puede negar. Aún así causa terror a la gente, ¿sí? El saber que existe este proceso. En casi todo sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos una idea clara de lo que es la muerte, mucho menos de lo que hay después de ella. Hay una escritura en 1 Corintios capítulo 2, verso 11. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? ¿Qué está diciendo aquí? Que no es lo que yo creo, no es lo que la gente dice, no es lo que los libros dicen, sino lo que Dios dice. Es decir, no vamos a especular de lo que es la muerte, no vamos a sacar conclusiones humanas de lo que es y de lo que hay después, sino qué es lo que Dios dice. Lo que está diciendo este versículo es que nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solamente mi espíritu sabe lo que estoy pensando. Nadie lo puede saber, solamente Dios. De la misma manera, dice aquí la Escritura, que el Espíritu Santo de Dios es el único que sabe lo que Dios piensa. Entonces, todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y lo que vamos a ver hoy es que necesitamos una revelación espiritual. Necesitamos una revelación espiritual de las Escrituras para saber lo que realmente, en qué consiste el proceso de la muerte. Una vez alguien me hizo una pregunta retórica que llevaba dolor, sufrimiento, pero también llevaba una incertidumbre muy grande. Y esta persona me preguntó que si había algo peor que la muerte. ¿Habrá algo peor que la muerte, pastor? Y en ese momento el Espíritu Santo comenzó a revelar, a traer dirección, porque la respuesta no es lo que yo crea, lo que la gente crea, lo que la gente diga, es lo que Dios dice. Entonces, para empezar analizando esto, la muerte no es una persona, como lo pintan. La muerte es un evento, una separación. Y la Biblia es muy clara para revelar que hay vida después de la muerte. Ojo, la Biblia, la palabra de Dios, debe ser la principal fuente de autoridad para hablar de lo que hay después de la muerte. Y la Biblia dice que hay vida después de la muerte. Eso es muy importante que lo entendamos. No es lo que logremos deducir, no es lo que nosotros entendamos, no, es lo que la palabra de Dios dice, lo que vamos a analizar hoy, en el nombre de Jesús. Hay una palabra griega, ahorita está dentro de la psicología, hay una rama que se llama tanatología. Este es un término moderno, bueno, es un término antiguo, pero que hace muy poco que empieza a tocarse, la tanatología. Hay personas en el área de la psicología que se especializan en tanatología, y es un área de la psicología donde preparan a la gente para el bien morir. Sin embargo, si no hay una revelación de parte de Dios, esto es muy difícil que humanamente se comprenda. La palabra tanatología se compone de dos raíces. La primera es tanates, que significa separación o desprendimiento. Y la segunda es logía o logos, que significa tratado o estudio. Entonces, la tanatología es el estudio, el tratado o la ciencia que estudia lo que hay después de la separación, que es la muerte. Ok, ¿separación de qué? Para empezar,
vamos a ver en la Biblia que hay 3 muertes. ¿Cómo? Sí, hay 3 muertes en la Biblia. Habla de 3 tipos de muerte. La primera es la que conocemos comúnmente, que es la muerte física. ¿Sí? La primera que conocemos es la muerte física. Santiago 2:26, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está como muerta. Entonces, un cuerpo sin alma, sin espíritu, separado del alma y del espíritu, no tiene vida. Así también dice, la fe sin obras está muerta. Entonces, la muerte física se refiere única y exclusivamente a la muerte biológica. El cuerpo físico deja de funcionar. Biológica, físicamente, deja de funcionar. El cuerpo carnal está condenado a morir por causa del pecado. Entonces, la muerte física no es otra cosa más que la separación del espíritu y del alma del cuerpo. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es la muerte espiritual. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que está diciendo aquí es que antes de venir a Cristo, antes de venir a Dios, dice aquí que por causa del pecado estábamos muertos para Dios. Funcionábamos biológicamente, funcionábamos mental, emocionalmente. La gente come, bebe, duerme, descansa, etcétera, etcétera. Pero espiritualmente está muerta. Es decir, cuando una persona está separada de Dios, aunque viva biológicamente, hay ausencia de vida, de la vida de Dios en el alma de esa persona. Voy a intentar explicarme mejor. Cuando una persona no tiene a Dios o a Cristo en su corazón, cuando ignora que necesita a Dios en su corazón o ha rechazado a Dios y no quiere nada con Dios, hay ausencia de la vida de Dios en él. Por lo tanto, dice la palabra que esa persona está muerta espiritualmente. Funciona biológicamente, pero espiritualmente no hay vida. Esta muerte espiritual se soluciona cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. No está en la pantalla, pero dice San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida de Dios en nosotros. Ese es el segundo tipo de muerte. La muerte física, que es cuando el cuerpo biológico deja de funcionar, se separa el alma del cuerpo. Y la muerte espiritual, que es cuando hay ausencia de Cristo en el corazón de la persona. Y número 3 es la muerte eterna o la muerte segunda. Habla Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué dice? La segunda muerte. Entonces, la segunda muerte, o muerte eterna, viene por causa de rechazar en vida la vida de Dios. Va de mes. La muerte eterna o muerte segunda es por causa de que alguien en vida rechazó a Dios y a su palabra, y una vez que el espíritu y el alma se separan del cuerpo, ya no hay vuelta atrás, ya no hay solución. ¿Por qué? Porque es en vida cuando debemos de tomar la decisión, porque la salvación es personal. Es decir, otra persona no puede hacer nada, absolutamente nada, para salvarme a mí. El que hizo eso se llama Jesucristo. Fuera de Cristo
Ninguna otra persona puede hacer absolutamente nada para salvarme a mí. En vida yo tengo que tomar la decisión de recibir a Cristo en mi corazón. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Esto es muy importante que tengamos conocimiento. Entonces, ahora, la mitología griega, la historia, presentan a la muerte como una persona, pero no es una persona. La muerte es un fenómeno que comenzó cuando Adán pecó. Sí, la muerte es un fenómeno que se dio lugar cuando Adán y Eva pecaron. Mira lo que dice Romanos 5:12. Dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. ¿Hola? Nadie puede evitar la muerte biológica, para eso nacemos. Ese no es el problema. El problema es ¿qué hay? ¿Qué hago de mi vida entre que nací y en el tiempo que Dios me llame? ¿Qué es lo que voy a hacer en ese tiempo? ¿Qué voy a hacer con mi vida en ese tiempo? ¿Sí? Entonces, ojo, la muerte se originó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y desafortunadamente esa herencia de pecado y de muerte se ha ido pasando de generación en generación. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que así como comenzó la muerte por un pecado, también tiene un final. La muerte tendrá un final y solo se dejará de repetir la historia en el último día, cuando el Señor venga. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades, cuando habla del Hades, habla del sepulcro, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, la segunda venida de Cristo es para terminar con ese periodo. Es para la muerte y el Hades sean destruidos, llegarán a un final. Esto es importante que lo entendamos. En aquel día, cuando estemos con el Señor, ya no habrá más muerte, porque dentro de nosotros hay eternidad. Dios ha puesto eternidad. Ahora, por ejemplo, el ser humano ha intentado por muchos medios solucionar sus propios problemas espirituales. El ser humano ha buscado solucionar sus deseos, sus problemas del pecado. Sin embargo, no hay ninguna solución humana para esto. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud solamente se ocupa en la vida biológica, pero eso es demasiado simple, porque la vida biológica es demasiado breve si la comparamos con la eternidad. Entonces, es decir, mi cuerpo puede estar sano, fuerte, vigoroso. Podemos ir al gimnasio todos los días. Luego se nos nota a los que vamos al gimnasio. Yo voy al gimnasio todos los días a visitar al dueño, es mi amigo. Es cierto. Entonces, el cuerpo puede estar sano, fuerte, vigoroso. Puedo llevar un cuidado riguroso de mi cuerpo y es bueno, es muy bueno. Pero finalmente, no se nos olvide que todos tenemos un límite biológico. Ese no es el problema. Si comparamos la vida humana con la vida eterna, es muy breve. De hecho, en el reino de los cielos no existe el tiempo. Fíjate bien lo que estamos estudiando. En el reino de los cielos no existe el tiempo. Pero aquí en la tierra, dice la Biblia, que todo tiene un tiempo. Aquí en la tierra, en el plano físico, aquí es donde existe el tiempo. Dice Eclesiastés capítulo 3, a partir del verso 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar
y tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de destruir, tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo para endechar, tiempo para bailar. Hay tiempo para esparcir piedras, hay tiempo para juntar piedras. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Ahorita es un tiempo donde no nos podemos abrazar, por lo menos fuera de tu familia. 6. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay tiempo de romper, hay tiempo de coser. Tiempo de callar, pero también tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer. Hay tiempos de guerra y hay tiempos de paz. Amén. Entonces dice la palabra que aquí en la tierra todo tiene su tiempo. Amén. Y el dueño de ese tiempo es Dios, Jesucristo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, si comparamos el tiempo de la vida humana con la eternidad, es muy breve. Sin embargo, Dios quiere, su Espíritu Santo nos está diciendo que no debemos de ignorar. No debemos de ignorar este proceso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice: porque no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Amén. Entonces, dice aquí el Espíritu Santo que Dios quiere que sepamos lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no estemos tristes como los que no tienen esperanza. No voy a profundizar mucho esto, lo voy a ver en la segunda parte, pero dice la Biblia que los que creemos, los que estamos en el camino, un día volveremos a ver a nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros. Los vamos a volver a ver. Por eso dice: no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Los que hemos tenido a Cristo en nuestro corazón, tenemos la esperanza de volver a ver, de volver a convivir con nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros. Amén. Dice: no ignoren, para que no se entristezcan, conozcan la verdad. Entonces hay culturas, algunas culturas en algunos lugares del mundo, que cuando alguien muere hacen fiesta, porque dicen: él ya está descansando de los afanes del mundo. Y cuando un niño nace, la gente llora, porque dice: este niño, esta niña apenas comenzará a sufrir la injusticia de la vida. Y realmente tienen razón. Entonces es muy importante que tengamos eso. No se pongan tristes. Si recordamos cuando el Señor Jesucristo iba al Monte Calvario cargando la cruz, desangrándose, golpeado, su espalda hecha pedazos, su cabeza herida por las espinas, y de repente se acercan unas mujeres llorando, y Jesús las reprende y les dice: hey, no lloren por mí, yo ya voy al Padre. Les dijo: lloren por ustedes y por sus hijos. Traducción sonorense: el Señor Jesucristo le está diciendo: hey, yo ya voy al Padre, yo ya voy a descansar del mundo, yo ya voy a descansar de los afanes del mundo, de las injusticias del mundo. Yo ya voy a un lugar mejor. Lloren por ustedes. O sea, amolados ustedes que todavía se quedan ahí, abonándole al cobrador, abonándole al banco, pagando la letra del carro y la renta y el agua y la luz. No, me dijo el Señor: yo ya voy a un lugar mejor. Ahí se ven ustedes. Entonces dice: no se pongan tristes. No se pongan tristes. Dice: como los que no tienen esperanza. Entonces, estamos conociendo, estamos aprendiendo a
¿hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Amén. Es lo que más tememos en la vida, es a lo que más le tenemos miedo, y hay una razón de esto. ¿Por qué le tenemos tanto temor a la muerte? La razón es porque Dios no nos diseñó para morir. ¿Cómo? Dios no nos diseñó para morir. En los planes de Dios para nosotros no estaban ni la enfermedad ni la muerte. La enfermedad y la muerte vinieron por causa del pecado. Ahorita lo leímos en Romanos, lo vamos a confirmar en Génesis 2:16. Dice, y le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él tendrás que morir. ¿Qué dice? Tendrás que morir. Es decir, que antes del pecado, antes de la desobediencia del ser humano, no estaba la muerte en los planes de Dios para nosotros. No eran sus planes la enfermedad ni la muerte. Antes de que Adán y Eva probaran del árbol prohibido, no había muerte en el mundo. Hola. Entonces, lo que tenemos que entender es que todo tiene una consecuencia. Hay una ley que nadie burla, aunque no crean en Dios, aunque sean ateos, algunos no la pueden burlar. Todo lo que el hombre siembra, también cosechará. El hombre sembró desobediencia, el hombre sembró rebeldía, cosechó pecado y cosechó muerte. Entonces, aún así, Dios, en su gran amor de Padre, diseñó un plan de salvación para la humanidad y librarnos de la muerte. Romanos 5:12 confirma esto, dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, fíjate bien, las personas viven con miedo y temor cuando no conocen la voluntad de Dios. La gente vive en incertidumbre cuando desconocen el plan de salvación que Dios tiene para sus vidas. ¿Por qué? Porque no saben qué hay después de partir. No saben. Es más, algunos dicen que no hay nada. Algunos viven como si no existiera Dios. Y dicen, no hay nada. La vida se acaba y se acaba. No hay nada. La vida es como una paleta de hielo. Si la muerdes se acaba, y si no también, acábatela de una vez. Y viven alocadamente, viven desaforadamente. Pero ¿qué dice Dios sobre esto? En Romanos 12:2, Dios como buen padre me dice que ya no viva como vive todo el mundo. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Amén. Esto es importantísimo que lo entendamos. Ya no vivan como vive todo el mundo. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Quitémonos de la mente que la muerte y la enfermedad vienen de Dios. ¿Por qué? Porque ni la muerte ni la enfermedad son agradables, ni son buenas, ni son perfectas. Entonces no tienen nada que ver
con la voluntad de Dios. Porque dice al final de Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, no vienen de Dios. Ni la enfermedad, ni la muerte vienen de parte de Él. Pero necesitamos cambiar, necesitamos transformar nuestra manera de pensar. Romanos 5:18 dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Amén. Porque alguien puede decir que injusto es que por el pecado de Adán todos estemos pagando el precio. Bueno, es que así es el pecado, es injusto. Pero Dios en su gran misericordia, creo que se soltaron las gallinas, pero Dios en su gran misericordia, Él tiene un plan y dice que así por la desobediencia de Adán hubo injusticia, por la obediencia de Cristo habrá justicia. Somos declarados justos. Amén. Entonces, ahora, la vida es una guerra. Pablo habla de la fe y de la vida como una carrera, pero también dice: milita como buen soldado de Jesucristo. Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe. Entonces la vida es una guerra, y una guerra se compone de batallas, y una de esas batallas que son parte de la vida es la batalla de la carne, el cuerpo físico, el cuerpo biológico. Y esa batalla está perdida por causa del pecado. Es decir, todos algún día el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero la guerra del Espíritu está ganada. Una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la salvación eterna a través de la fe en su nombre. Recibimos vida eterna, mi espíritu y mi alma reciben vida nueva. Entonces, cuando el enemigo viene a lastimar, él no solamente busca lastimar tu cuerpo, al diablo le interesa destruir tu alma, tu espíritu. Al diablo lo que busca es que las personas rechacen a Dios para que mueran eternamente. La batalla del cuerpo está perdida. Todos tenemos un límite en el tiempo de Dios. Sin embargo, necesitamos tomar conciencia de esto, que solamente a través de Cristo recibimos la salvación, que solamente a través de Cristo recibimos la vida eterna. Es a través de la fe en su nombre. No hay otra manera. No hay otra manera. En vida yo necesito tomar la decisión. Después de que alguien parte, después de que alguien muere, ya no hay nada que hacer por su alma. Ya está en manos de Dios. Ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el único camino es Jesucristo. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Entonces dice aquí que Jesús es la puerta de la salvación. Y cuando entro por esa puerta, cruzando esa puerta, hallaré pastos verdes. Habla de regocijo, de provisión, habla de vida. Amén. Y luego dice en Hechos 16:31, un hombre les preguntó a Pablo y a Silas qué necesitaba hacer para ser salvo. Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amada familia, no pretendo sembrar miedo, temor. La intención del Espíritu es que no ignoremos, que no estemos tristes, que no estemos atemorizados,
que sepamos cuál es el proceso de la vida, cuál es el proceso de la muerte y qué hay detrás de aquello. Este sermón lo hice pensando en todos aquellos que ya han partido. Ha habido amigos muy cercanos, hermanos en Cristo y familiares muy cercanos que ya han partido con el Señor. Y este sermón lo estoy haciendo en memoria de ellos. Y tú puedes compartir este sermón en memoria de tus seres amados y de tus amigos amados que han partido, en memoria de ellos. Ellos ya están en manos de Dios. Quienes necesitamos saber somos nosotros. Es la familia que queda. Necesitamos saber qué sucede. Amén. Es en vida cuando tenemos que tomar las decisiones correctas para alcanzar y perseverar en esa salvación, porque ya después nada se puede hacer. Ya nada se puede hacer. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. En verdad, dice, su amor, su odio y su celo ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. ¿Qué está diciendo aquí? Que alguien que ya partió de esta vida nunca más vuelve a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Ellos ya están en manos de Dios. Ya no podemos ni afectarlos para bien y para mal, ni ellos pueden afectarnos a nosotros para bien y para mal. Ya no participan de esto. Ya no participan de esto. Es muy importante que lo entendamos. En el sermón del próximo domingo, en la segunda parte, voy a explicar esto con más profundidad. Pero lo que quiere Dios es que vivamos conscientes de esto. ¿Por qué? Porque la humanidad vive sin temor de Dios. La mayoría de la gente vive como si Dios no existiera. Pero la palabra dice que todos daremos cuenta delante del Señor. Creamos o no creamos en vida, todos daremos cuentas al Señor en aquel día. Mucha gente vive en soberbia, mucha gente vive envanecida, ignorando o rechazando la verdad de Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, su plan es que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento, que vivamos con humildad, que vivamos aprendiendo a depender de Él y no de nuestras propias fuerzas o capacidades. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 13. Dice: escúchenme ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad y allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Luego viene una pregunta en el verso 14. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Amén. En el nombre de Jesús. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Hay gente que hace planes, hay gente que proyecta y dice no. Un hombre, una historia de un hombre en la Biblia que levantó cosechas abundantes de semilla y llenó sus bodegas y tuvo que construir otras bodegas más grandes. Se sentó a ver todo lo que había logrado y dijo: wow, con esto tengo para no trabajar mucho tiempo. Me voy a dedicar a descansar y a disfrutar lo que tengo. Pero luego dice Dios: hombre necio, no sabe que esta noche yo vengo a pedir cuentas a su alma.
Si Dios quiere, dice la palabra, si Dios quiere, tenemos que ser humildes. Un día un joven le dijo: mamá, mañana voy a Monterrey, ya compré el boleto del avión a las 6 de la mañana. Y su mamá le dijo: si Dios quiere, mijito. Y él dijo: y si no quiere también. Se levantó a bañarse a las 4 de la mañana, se resbaló, se quebró un hueso del pie, y para las 10 de la mañana ya estaba con el pie enyesado. Y le dijo su mamá: ¿que no ibas a Monterrey, mijito? Hola. Si Dios quiere, si Dios quiere, es bueno hacer planes, es bueno hacer proyectos, pero el único que sabe lo que va a suceder a la tarde, lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder la próxima semana, es Dios. Él es el único que lo sabe. Por eso tengo que tener humildad. Si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, haremos lo otro. Amén. Pastor, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? ¿Cuándo nos vamos a reunir de nuevo? Pronto, si Dios quiere. Pronto, si Dios quiere. Amén. Entonces, dice aquí que la vida del hombre es como la niebla. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Dicen los salmos, en el Salmo 103, que el hombre es como la hierba en sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así es la vida del hombre. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Si Dios quiere, si Dios quiere. Amén. Mis amados hermanos, hermosa familia, gente que está conectada, la vida es tan corta y tan breve. Deja de perder el tiempo en pleitos, en enojos, en celos, en rivalidades. Deja de perder el tiempo en vicios, en adicciones. Deja de perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Es tan corta la vida del hombre que tenemos que aprovechar. Dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aprovecha cada tiempo que tienes, mi hermano. Ahorita, pues, es tiempo de no abrazar y de no besar, pero administra bien tu tiempo. Habla con tu familia a diario. Si no estás cerca, háblale por teléfono, salúdale, pregúntale cómo están, háblale a tus amigos, háblale a tu familia, pide perdón si tienes que pedir perdón, perdona si tienes que perdonar. Tienes que aprender a vivir cada día como si fuera el último de tu vida. Disfruta a tus seres queridos, disfrútalos, disfrútalos. No pierdas el tiempo estando peleado, guardando rencor, y me las va a pagar, y esto, y lo otro. No. Cada día como si fuera el último. Cada día como si fuera el último. Si Dios quiere. ¿Por qué unos antes y otros después? Solo Dios lo sabe. ¿Por qué unas personas se van antes y por qué otras después? Solamente Dios lo sabe. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Unos antes, otros después. Ese es un secreto de Dios. Solamente Él lo puede revelar. A nosotros nos queda que sujetarnos a las cosas reveladas, a lo que Dios nos reveló en su palabra. Eso nos debe de dar paz. Amén. La obediencia a lo que Dios nos reveló en su palabra nos debe de dar paz. No debemos de tener temor. ¿Qué hay después de la muerte? La muerte llega sola y aún así muchos la buscan. Muchos viven tentando a Dios. No, yo no tiento a Dios.
yo me cuido. No, ¿qué nos han dicho a diario? Quédate en casa. Si es necesario, no salgas de casa. Guarda distancia, ponte cubrebocas, no te expongas demasiado. ¿Y qué dice la gente? No pasa nada, no pasa nada. No tientes a Dios. No tientes a Dios. Dios nos habla también a través de las autoridades. Tenemos que tener discernimiento. No, es que ¿dónde está la fe, pastor? No tenemos que vivir con miedo. No es miedo, es precaución. El diablo le dijo a Jesús en una parte alta: tírate, porque escrito está que vendrán ángeles y te salvarán. O sea, tírate, que no eres el hijo de Dios, no te va a pasar nada. Es lo mismo que te digan: pues ¿para qué te pones cubreboca? No te pongas cubreboca, no te va a pasar nada. Es lo mismo. Y Jesús no tuvo miedo de hacerlo, pero el Señor Jesús dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y no es miedo, es obediencia, es honra a nuestro Dios. Amén. Hay muertes justas, hay otras injustas, como la de Abel o la de Cristo. Aún así, los hijos de Dios tenemos un destino asegurado. Pase la alabanza, por favor. Tenemos un destino asegurado. Filipenses 1:21 dice, decía Pablo: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, dice Pablo, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. ¡Wow! Pablo estaba seguro quién era y a dónde iba, al grado de decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Esa es la mentalidad de fe. ¿Quieres vivir en paz aquí en la tierra? Sírvele a Cristo, sírvele a Dios, sírvele. Eso es lo único que te va a mantener sano, te va a mantener en paz, te va a mantener libre de temores. Dice Pablo: wow, si me quedo aquí viviendo, le voy a ser útil a Dios en la tierra, pero si muero, me voy a reunir con Jesucristo. No tenga usted temor de vivir ni de morir. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Juan 14:1. Poco después, Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. 5. Pero Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Y Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Jesús es el camino. Jesús es el camino. No debemos de ignorar esto. Él está prometiendo regresar y llevarnos con Él. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. El Señor dijo en Juan 11:25, Jesús le dijo a Marta y a María, hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de muerto, vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha pasado con los que ya partieron? ¿Qué ha pasado con los que ya se adelantaron? Dice 1 Corintios 15: así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo, y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte, y no volverá a morir. ¡Aleluya! ¡Wow! Así es que los que estamos feos en vida,
tenemos esperanza que en aquel día nuestro cuerpo será hermoso y fuerte. Dios es justo. Dios es justo. Voltea a ver al que tiene a un lado y tómele una selfie. Dice que cuando una persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte, en el nombre de Jesús. Termino con esto. ¿Qué hay peor que la muerte física? La muerte eterna. Y la única solución para estar en la vida eterna es que ahorita, en vida, yo invite a Jesús a entrar a mi corazón. Vamos a orar. Este sermón se lo dedico a los seres amados, cercanos que han partido, a mi hermano Paulino Hernández, se lo dedico a mi sobrina Teresita López, al tío de mi esposa, Leonardo Valdés, a mi gran amigo, el doctor David Esquer, y en memoria de ellos y como apoyo a las familias. Y se lo dedico a cada uno de tus familiares que partieron en este tiempo. También va dedicado a ellos, aunque ellos no lo pueden escuchar, pero nosotros como familia sí podemos honrar su memoria, en el nombre de Jesús. Y si alguien que está viendo este video no ha recibido la vida eterna en su corazón, les invito a hacer esta oración. Padre nuestro, en este momento, una vez más te reconozco, Señor Jesucristo, como mi Dios, como mi Señor y mi Salvador personal. Señor Jesucristo, te invito a entrar en mi corazón. Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Padre. Pongo toda mi fe en tu nombre, Señor Jesús. Toda mi esperanza está en ti, Padre. Haz de mi corazón, de mi cuerpo, de mi alma, tu templo. Y desde ahí gobierna y dirige mi vida. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Perdona mis errores. Enséñame a perdonar y a pedir perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para eterna salvación. Dile, Señor Jesucristo, Padre mío, perdóname si he perdido el tiempo en discusiones, en pleitos, en enojos. Perdóname si he perdido el tiempo en rencores. Señor, perdóname, ya no quiero vivir sin temor tuyo, como si tú no existieras. Perdóname, Señor. Voy a disfrutar cada día de mi vida con mi familia. Señor, voy a disfrutar como si fuera el último. Señor, voy a valorar lo que me has dado, Padre, y voy a vivir con humildad, diciendo cada día, haré esto, haré lo otro, si Dios quiere, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te adoramos, Señor.